Marcos capítulo 10, versos 1 al 12. El tema del sermón en esta mañana: matrimonio y divorcio. Matrimonio y divorcio. Nos dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día venimos una vez más delante de tu presencia para así también ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Confróntanos con ella y cambia nuestro ser, Señor. Aquellos que todavía no has hecho esa obra de gracia y hacerles nacer de nuevo, que esta sea la oportunidad de ellos recibir el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Y para aquellos que ya han recibido la salvación, aquellos que tú has traído a una nueva vida, te suplicamos que estas palabras les sirvan de aliento y de establecimiento en estas verdades que han recibido, en este caminar que han sido invitados a andar, y que así, a causa de estas palabras, pues puedan estar firmes, oh Señor, hasta aquel día glorioso en el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifieste en segunda ocasión, y ya no con relación al pecado, sino para recompensar a aquellos que hicieron lo bien y traer juicio sobre aquellos que rechazaron la gracia. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, aquí nos encontramos con que ese ministerio de retiro, donde el Señor se aleja de las multitudes para estar a solas con sus discípulos, ha terminado. Mientras hemos visto desde el capítulo 8, donde Él estaba allí hablando con ellos, entrenándolo en la obra que les había sido encomendado. Pero ahora comienza en este capítulo 10 una nueva etapa y esta nueva etapa también inicia en una región apartada del país, donde también había, obvio, gente que necesitaba escuchar el Evangelio. Y aquí en este proceso es que comienza esta narración de esta historia, donde veremos más adelante cómo también nuestro Señor Jesucristo inicia lo que podría ser esa recta final de su ministerio, a ese camino que le conduciría a su muerte, a su pasión en Jerusalén. Pero la enseñanza a sus discípulos continúa. Si bien el pasaje de hoy nos muestra a Jesús enseñando a una multitud,
también al final nosotros vemos que nos muestra al Señor nuevamente enseñando a sus discípulos en privado. Y aunque seguramente enseñó muchas cosas sobre el reino de Dios, a causa de una pregunta específica, dio también una enseñanza respecto a lo que es el matrimonio y a lo que es el divorcio. Y acá quiero recordarles, mis hermanos, que las enseñanzas del maestro, no la identificación con una tradición o un simple hecho cultural y temporal y aislado, eso es lo que nosotros debemos de seguir, sino las enseñanzas del maestro. A eso es que somos llamados a seguir. Y digo esto por los diferentes pensamientos que a lo largo de la historia, incluso en nuestra época, se han elaborado en torno a lo que es el matrimonio, en torno a lo que es el divorcio. Si nosotros saliéramos a la calle y preguntáramos a cualquiera, ¿qué piensas del matrimonio y qué consideras respecto al divorcio?, las respuestas mayoritariamente de estas personas serían que incluso esa pregunta, si se le hiciéramos hasta a cristianos, serían respuestas que se identifican con la cultura del mundo, es decir, con la filosofía del mundo, con los principios que rigen a este mundo, en lugar de una identificación con la enseñanza dada por Dios mismo. Pocos se identificarían con lo que el Señor ha hablado en este tema acerca del matrimonio y acerca del divorcio en las Escrituras. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles que consideremos, a la luz de este pasaje, lo que Dios dice respecto al matrimonio y el divorcio, y yo ruego a Dios que nos dirija en toda esta reflexión para que sea manifiesto que somos de Dios, y que como somos de Dios, la voz de Dios oímos, la voz de Dios seguimos. Y antes de iniciar, recordemos las últimas palabras del Señor en el capítulo anterior, en el capítulo 9. ¿Qué dice el Señor en sus últimas palabras de este capítulo 9 de Marcos? Las últimas palabras. Del 9. No, del 9. Capítulo 9, capítulo anterior. Capítulo 9. Estamos en el capítulo 10. Salen ustedes y estén en paz los unos con los otros. Entendiendo, mis hermanos, que solo por medio de Cristo podemos tener esa paz en todos los aspectos de nuestra vida. No hay otra forma en que podamos tener paz, sino a través de Cristo. No hay otra forma en la que podamos ser sal, sino en Cristo. Ahora sí, volvemos al capítulo 10. Tenemos algunas enseñanzas que extraer de este capítulo 10 y estos primeros 12 versos. Al leer los versos 1 y 2, capítulo 10, encontramos que el Señor Jesús, al recibir a la multitud, se dedicaba a enseñarles como acostumbraba. ¿Alguien recuerda otras ocasiones en las que el Señor ha hecho esto con las multitudes en lo que llevamos el estudio del Evangelio de Marcos? ¿Alguien recuerda? ¿Otras ocasiones donde Jesús enseñaba a las multitudes? Muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Una y otra vez la constante es la enseñanza del Evangelio, de la buena noticia, del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que él comenzó a hablar. Comenzó a enseñar a los discípulos, siguió enseñando a los discípulos, pero también tenía tiempo para enseñar a las multitudes. Y esa enseñanza generalmente estaba acompañada de sanidades, de liberación de endemoniados y, por supuesto, nunca estaba de más, como diría alguien, de la crítica de sus detractores, los escribas y los fariseos y los herodianos y los saduceos.
Interesante, mis hermanos, también es notar que Jesús no estaba allí para entretener a las multitudes, sino que Él estaba allí para pastorearles con sana enseñanza, alimentándoles con buenos pastos. Eso es lo que hace nuestro buen pastor. Tristemente, mis hermanos, hoy en día muchas personas tienen un concepto muy distinto del pastoreo del Señor y también obviamente de la función pastoral de los pastores, de los ancianos de la iglesia, y no siguen el modelo del verdadero y único buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Ese buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que necesitamos y llega directa y perfectamente a esa necesidad. En este caso específico, nosotros nos encontramos que fueron los fariseos quienes llegan con una pregunta. Y no porque tuvieran dudas que quisieran resolver a la luz de la enseñanza del maestro, eso lo sabemos por el contexto. Ellos no buscaban aprender, ellos lo que buscaban era inducir a Jesús al desprestigio ante la multitud, que seguramente en ese momento estaba polarizada entre las escuelas del pensamiento de la época respecto al matrimonio y al divorcio. Habían escuelas diferentes que pensaban una cosa u otra. Y sea dicho de paso, mis hermanos, nosotros no podemos caer en el juego de los que buscan polarizar el pueblo de Dios con percepciones humanas, ya sean políticas, sociales o religiosas, en lugar de presentar realmente lo que enseña el Señor. Ese es mi llamado como pastor, es el llamado de todo líder, es enseñar lo que hemos recibido del Señor. No podemos tratar de enseñar otra cosa. Aquí, mis hermanos, nosotros nos encontramos con que los fariseos buscaban una forma de atrapar a Jesús en una falta contra la ley de Moisés, oponiendo al pueblo, de esta forma, poniendo al pueblo en contra de Jesús, que era lo que realmente querían los fariseos, era poner a Jesús en contra del pueblo, independientemente de la respuesta que les pudiera dar el Señor. ¡Qué terrible es eso, mis hermanos! Terrible. La falta de interés en los dichos del Señor, en su instrucción verdadera, y solamente buscar solamente una oportunidad para satisfacer deseos egoístas sin importar a lo que eso llevara. Esa era la actitud de los fariseos. Ellos no querían aprender del maestro. La pregunta no era para aprenderse, no era una pregunta capciosa para hacer caer a Jesús. Pero a pesar de esto, mis hermanos, y esto es lo bueno, el Señor Jesús usa la misma pregunta malintencionada de los fariseos para manifestar a las multitudes y a sus discípulos que el matrimonio y el divorcio no eran un tema ajeno a su enseñanza y que la revelación que Dios había dado hasta ese momento en el Antiguo Testamento era suficiente para conocer la voluntad del Señor al respecto. Eso es lo que le está diciendo con la pregunta que él hace. Y de hecho, la misma forma de relacionarse con Dios, con su pueblo, de Dios con su pueblo a lo largo de la historia, había demostrado en la historia de Israel lo que Dios pensaba respecto al matrimonio y el divorcio, lo que el matrimonio significaba como institución divina. Y así lo manifestó a través de todos los profetas. Así se ve al principio de la creación y al final de la revelación bíblica. Inicia con la boda de Adán, pero también Apocalipsis termina con la boda de Cristo y su iglesia. En los dos polos están. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta mañana es: ¿creemos que el matrimonio es en modo alguno ajeno a la enseñanza de Cristo, a su voluntad agradable y perfecta? ¿Creemos que podemos participar de los conceptos peyorativos que encontramos en el mundo acerca del matrimonio? ¿Creemos que podemos reírnos de los chistes que se hacen en ese sentido en contra del matrimonio?
Otra pregunta, ¿podemos nosotros ver el divorcio como una puerta de escape lista para salir en cualquier momento o alegar que es una puerta de escape puesta por Dios para que salgamos en caso de que el matrimonio no funcione? ¿Podemos nosotros pensar que es correcto? Y aquí hay una pregunta fuerte para nosotros en nuestro contexto aquí en el barrio. ¿Podemos nosotros pensar que es correcto vivir en unión libre sin un compromiso de ayuda y entrega mutua para probar un tiempo, como dicen algunos, a ver si nos va bien, y si no nos va bien nos separamos y no hay problema? ¿Creen ustedes que eso es correcto? Yo espero que usted sepa la respuesta, no tiene que decírmela. Y eso nos lleva a nuestra segunda afirmación en esta mañana. La primera afirmación es que el matrimonio no es ajeno. Wendy, el matrimonio no es ajeno a la enseñanza de Jesús. Número 1, el matrimonio no es ajeno a la enseñanza de Jesús. En segundo lugar, nuestra enseñanza de hoy nos dice que el divorcio no es la salida. Eso es lo segundo. El Señor sabía que los fariseos conocían las Escrituras y por eso les responde con las mismas Escrituras. Verso 3. ¿Cuál es la pregunta que le hace el Señor a los fariseos? ¿Qué les mandó Moisés? En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Ustedes saben la respuesta. Ustedes saben lo que Dios piensa. Aunque ustedes se han identificado con posiciones que no hacen justicia al sentido correcto de las Escrituras, ustedes saben las Escrituras. Hay gente muy necia que sabe la respuesta a su pregunta, pero sigue preguntando para ver si alguien valida lo que quiere hacer, aunque sepa en lo más interior de su ser que no es lo correcto. Hay preguntas que quieren esa afirmación de que, mire, ¿qué usted piensa de esto? Pero es que ellos saben que eso está mal, ellos lo conocen, pero quieren ver si encuentra a alguien que le diga, hazlo así, ¿para qué? Para entonces decir, no, es así. Y esa era la misma razón que nosotros encontramos de la pregunta de los fariseos, pero también la respuesta que le da Jesús. ¿Qué les mandó Moisés? En la respuesta del Señor, a partir de ese verso 3, nosotros encontramos que el matrimonio no es un mandamiento del Señor para romper, o mejor dicho, que el divorcio no es un mandamiento del Señor para romper el matrimonio. No es una salida inminente al matrimonio, sino más bien una regulación ante una muy mala práctica existente en aquel entonces y en los siglos siguientes que evidenciaba la dureza del corazón del hombre. Entonces fue una regulación, fue permitido para evitar abusos, el divorcio. Los fariseos respondieron, Moisés permitió al hombre, ¿qué cosa? ¿Cuál fue la respuesta ahí en el verso 3? ¿Y sí? Escribir carta de divorcio y repudiarla. Ellos estaban leyendo a Deuteronomio 24, allí está, como una facultad del hombre de divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Y en aquel entonces se podían divorciar por cualquier cosa, hasta por dejar quemar la comida. Pues muchos interpretaban a su gusto el término que encontramos en Deuteronomio 24, algo reprochable. Dice, el hombre podrá divorciarse de la mujer si encuentra algo reprochable en la mujer. Entonces ellos lo interpretaban a su gusto. Y dicen los historiadores y comentaristas que no solo en Israel, sino en las naciones de la época de Moisés era común el divorcio. Y algunos hombres simplemente dejaban a las mujeres y no había ninguna evidencia legal que ellos habían roto el vínculo matrimonial y la exponían a la mujer a toda suerte de sufrimientos, porque no podían regresar a casa de sus padres, no tenían medio de sustento y algunas quedaban expuestas a la prostitución. En el contexto cultural de aquella época, donde la mujer no realizaba funciones laborales, en aquella época, y no es que el Señor avalara eso por si acaso.
Y esto de ninguna manera podía darse entre el pueblo de Dios. Pero los hombres del pueblo de Dios de aquella época estaban acostumbrados a pensar como aquellos que no eran del pueblo del pacto y empezaron a darse esos abusos dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios del antiguo pacto estaba compuesto mayoritariamente por judíos. Y por lo tanto fue necesario regular el divorcio para que el hombre pensara varias veces muy bien lo que quería hacer antes de divorciarse. Y si lo hacía, debía dar una provisión para cuidar de la mujer que era repudiada. Una provisión económica. Es decir, no era que vete, ya me divorcié. No, tú tienes que dar algo. ¿Por qué? Porque la mujer había sido expuesta a la ignominia pública. Y nunca más podría volver a ella. Culturalmente, en la época de Moisés, al igual que en la época de Jesús entre los judíos, no era usual que una mujer se divorciara. Y era el hombre el que tomaba esta iniciativa, lo cual daba pie a toda clase de abuso contra las mujeres. Pero nosotros vemos a un Dios defendiendo a quienes estaban siendo objeto de abuso y atropello y dando a su pueblo una regulación que protegiera a las mujeres de los abusos de los hombres, que en el lugar de maltratar a sus mujeres estaban puestos allí los hombres para cuidar, proteger y dar dirección a sus esposas, tal como Dios hacía con su pueblo. Y Jesús, tomando esto como referencia, aclara el sentido de la regulación del divorcio y no la presenta como un derecho de la parte inocente ni como un alivio del sufrimiento, aunque en parte pudiera llegar a serlo, sino como la manifestación, dice Jesús, la manifestación de la dureza del corazón del ser humano. Y es esto lo que se ve en un divorcio, una manifestación pública de algo que ocurrió en privado, la dureza del corazón, la rebeldía constante ante el mandamiento del Señor, tanto en la época de Moisés como en la del Señor Jesús en la tierra, como también en la nuestra, es lo que manifiesta un divorcio, una dureza del corazón del ser humano, tanto hombres como mujeres, quienes, a pesar de conocer el propósito de Dios al respecto, prefieren otro camino, prefieren seguir sus propias consideraciones en lugar de considerar lo dicho por Dios. Entonces aquí surge una pregunta: ¿puede entonces una persona nacida de nuevo, que tiene al Espíritu de Dios, que manifiesta públicamente haberse rendido a Cristo y seguir a Cristo, rebelarse contra el Señor y endurecer su corazón a tal punto que prefiere el camino equivocado y doloroso de pecar contra Dios y su cónyuge al buscar el divorcio, como lo hace normalmente aquel que no conoce a Cristo y que desecha la enseñanza de Cristo? La respuesta sencilla es no. No es conforme al principio de Dios. Así no instituyó Dios el matrimonio. Dios formó al hombre varón y hembra. Dios no se presentó en el huerto con más de una mujer para Adán o más de un hombre para Eva. Dios no le dijo a Adán: mira, aquí tienes varias mujeres y elige la que tú quieras, o llévatelas todas, para ver cuál te prueba, y si no te prueba, déjala. Tampoco le dijo a Eva: si no te gusta este hombre, búscate otro. ¿Quién le dio esposa a Adán? Dios. ¿Quién le dio esposo a Eva? Ya seamos casados o solteros, debemos entender que es Dios quien da al hombre esposa y a la mujer esposo. O es Dios quien da también la soltería en algunos casos, ¿verdad? Porque tenemos que entender esto. A algunos Dios no le dio el don del matrimonio. Ya seamos casados o solteros, no todos estamos unidos a Cristo como su iglesia. Y su iglesia es su esposa,
su novia. Y a esto apunta la relación de matrimonio, a esa íntima unión perfecta con Cristo, como veremos enseguida. Pero hasta aquí, mis hermanos, nosotros podemos decir que el divorcio no es la salida. Todos los matrimonios en esta tierra tienen conflictos, tendrán conflictos, seguirán teniendo conflictos, habrán conflictos, siempre a causa del pecado del hombre y la mujer. Pero el Señor nos manda a nosotros a mirar el principio sobre el cual Él nos ha juntado, que no se trata de nosotros, sino buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios a través del matrimonio entre un hombre y una mujer. No se trata tampoco de buscar la gloria de Dios a través del matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. No honra a Dios tampoco el matrimonio entre un hombre o varias mujeres, o una mujer y varios hombres. Así no lo diseñó Dios. Varón y hembra los creó y los unió Dios mismo, ¿verdad? Así que por si acaso alguien está pensando en otro tipo de matrimonio, tampoco ese es válido. Y número 3, y aquí está la parte más fuerte, pero está ahí en las Escrituras y no puedo dejarla de lado. El matrimonio es indisoluble. ¿Qué quiere decir con eso? Por si no se saben esa palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra? No se disuelve. No es la voluntad de Dios el divorcio. El divorcio está regulado a causa de la dureza del corazón del ser humano, declara el Señor Jesús al referirse al pasaje de Deuteronomio, lo dice acá. Y entonces ahí nosotros tenemos un pasaje bíblico que encontramos en Mateo 19, que es el pasaje paralelo a esta enseñanza, que Marcos no abunda, pero sí Mateo abunda. Y en Mateo 19 nosotros encontramos un detalle donde el divorcio puede darse bajo esa única condición, que es lo que Deuteronomio 24 llama como algo reprochable. Y este divorcio se da cuando los votos matrimoniales han sido rotos por la infidelidad de uno de los dos. Solamente así. El Señor coloca allí en Mateo 19 como salvedad el pecado de inmoralidad sexual o adulterio, aunque no dice tampoco que es obligación el divorciarse en esas condiciones, tampoco es obligación. También nosotros encontramos instrucción del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sobre mantener el vínculo matrimonial a menos que el no creyente decida divorciarse o abandonar a su cónyuge. Eso está en 1 Corintios 7, 10 al 15. Allí Pablo dice: si usted viene a los pies del Señor y viene con un cónyuge que es inconverso, y ese cónyuge inconverso decide abandonarle porque usted es cristiano, entonces allí sí también se da la opción de que usted es libre de divorciarse, si el cónyuge inconverso decide dejarle. Pero si el cónyuge inconverso acepta que usted sigue en los caminos del Señor, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues que no se divorcie, que siga con él, si el cónyuge inconverso no le pone trabas a usted para servir al Señor. Pero si el cónyuge inconverso decide dejarle, entonces usted está libre. Está libre. Está libre. Amén. ¿Cuáles son esas condiciones? Número 1, Mateo 19, infidelidad. La parte inocente está libre de divorciarse. Número 2, 1 Corintios 7, usted se convirtió ya estando casado y ese cónyuge no quiere que usted sirva al Señor, entonces en esas condiciones, conforme a 1 Corintios 7, usted está libre.
Pero para todos nosotros, los que hemos conocido al Señor, es el llamado es el mismo, a considerar el matrimonio como Dios lo diseñó. Y a ese diseño es lo que Cristo apela en esta enseñanza, por la unidad que el matrimonio implica y enseña, una unidad original. Como ocurrió en Edén, dice Cristo, ya no serán más dos, cada uno por su lado, independientes uno del otro. Así como nosotros, la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo, perfectos en unidad, como Jesús oró en Juan 17:23, así también el matrimonio es visto, ya no son dos, ya son uno. Y ese matrimonio debe de manifestar la misma unidad mística que existe entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesús acá, que también queda corroborado en Efesios capítulo 5, verso 21 al 32. Efesios 5, 21 al 32. Allí nosotros podemos ver una serie de instrucciones acerca del matrimonio, acerca del papel que debe desempeñar el esposo, acerca del papel que debe desempeñar la esposa. Y nótese allí, cuando usted lo lea, no ahora en su casa, que allí nos hablan de papeles diferentes a pesar de ser una unidad, a pesar de ser una sola carne, como dice las Escrituras. En el matrimonio no cabe el machismo, pero tampoco cabe el feminismo. No cabe el cuento de, entre comillas, eliminar las diferencias. Sabemos que espiritualmente, delante de Dios, hombres y mujeres tienen el mismo valor. Si el esposo es heredero de la gracia, la esposa también es heredera de la gracia. Eso nos dice Primera de Pedro 3:7. No es una cosa más que posee el marido, sino que dice Primera de Pedro que somos, el marido es heredero de la gracia, pero la mujer es heredera. Y le dice Pedro a los hombres, ella es heredera como ustedes de la gracia. La mujer igual al hombre. A la vista de Dios, hombre y mujer, somos iguales. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que debemos eliminar las diferencias entre hombre y mujeres. En el matrimonio son una sola carne, pero no dejan de ser hombre y mujer, de tener una biología diferente. De hecho, esa biología diferente es lo que complementa. No hay complemento entre un hombre y un hombre, ni entre una mujer y una mujer, bajo ningún concepto, ni siquiera emocionalmente hablando, y mucho menos fisiológicamente hablando. Eso forma parte del complemento como pareja, las diferencias físicas, emocionales que existen entre un hombre y una mujer. Entonces, a los ojos de Dios somos iguales, pero eso no quiere decir que dejamos de pensar y sentir diferente como hombre y como mujer, pero unidos entre sí, unificando criterios en base a lo que enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Algunos piensan que el matrimonio, cuando fue instituido antes de la caída, pues ya no tiene los mismos efectos luego de la caída. Y por lo tanto toman eso como excusa para justificar el divorcio, como lo hacían en la escuela de pensamiento judío de la época de Jesús, para justificar el divorcio por cualquier causa. Una serie de argumentos que no se ajustan a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios, que encontramos acá, mis hermanos.
Por esa razón tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué parte de la frase, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe, no es clara? ¿Qué parte de esa enseñanza no es clara? ¿Da pie esa enseñanza para interpretaciones rebuscadas o amañadas? ¿Genera dudas respecto al diseño de Dios para el matrimonio? ¿Declara esa enseñanza que el matrimonio es una salida rápida, que es una vía de escape al tormento del matrimonio? ¿Declara eso el Señor? ¿Ustedes se recuerdan cómo se describe todo lo que Dios creó al final de cada día de la creación? ¿Cómo lo describe Dios? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Es decir, perfecto. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno y no puede cambiar. El matrimonio es bueno a pesar del pecado, a pesar de las diferencias, a pesar de las luchas. Dios instituyó el matrimonio y esto es bueno y nadie puede cambiarlo y decir que es malo. Ahora dice Jesús, el matrimonio es la unidad que hizo Dios del hombre y la mujer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Nosotros, ustedes y yo, no tenemos ningún derecho de romper la unidad que Dios ha formado, lo que Dios ha hecho. Eso es lo que nosotros leemos en Efesios 5. Vemos a ese llamado a la unidad en el matrimonio en razón de la unión que tiene Cristo con su iglesia. Cristo nunca va a repudiar a su iglesia porque Él no puede mentir y ha hecho pacto eterno con su iglesia para tener una iglesia, una esposa a la cual manifestarle eternamente su maravilloso amor. Léase Efesios 5 ahorita, la cita que le di, el pasaje, esa sección específicamente. Cómo hay esa comparación entre la unidad mística de Cristo y su iglesia y el matrimonio. Y la actitud que mantiene Cristo para con su iglesia, la actitud que debe de mantener el hombre para con su iglesia, para con su esposa. La actitud que debe de mantener la iglesia para con Cristo, la actitud que debe mantener la esposa para con su esposo. Léaselo. Y concluye el Señor que el divorcio, ya sea por iniciativa del hombre o por iniciativa de la mujer, es un pecado. Y el que lo hace, comete adulterio. Ya hablamos de la salvedad en Mateo 19, ¿verdad? Ya hablamos de la salvedad en 1 Corintios 7. Y eso es necesario leerlo y estudiarlo personalmente. Y si hay preguntas al respecto a esas dos salvedades, que usted me la haga con toda confianza y nunca se quede con la duda. Nosotros sabemos que el pecado mancha esa unidad y en algunos casos la rompe, la unidad del matrimonio. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que hay una solución para esa mancha que daña y rompe la unidad del matrimonio. Y que Cristo llevó en la cruz la carga, la culpa, el castigo de ese pecado. Y ahora en Cristo hay perdón y restauración. Restauración no solamente de la unidad entre Cristo y yo como hermano, como hijo de Dios, sino también de la unidad que debe de prevalecer en el matrimonio. Hay consuelo, hay esperanza en el Señor. Tal vez hay matrimonios disueltos y no se puedan volver a unir, pero hay esperanza en el porvenir para una relación ajustada a los principios divinos. Ya no por un tiempo determinado, por el capricho de alguno,
sino hasta que la muerte los separe. Tal vez, mis hermanos, hay dificultades que amenazan con destruir los matrimonios, pero nosotros tenemos que mirar al diseño de Dios al respecto. Tenemos que mirar a la bondad de Dios al respecto. Esa bondad que nos dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dentro de eso, mis hermanos, no escapa tampoco lo que es el matrimonio. A entender el diseño de Dios en cuanto al matrimonio y vivir en consecuencia. La bendición de ser una sola carne con nuestro cónyuge. Tal vez, mis hermanos, han habido relaciones mal llevadas que no llevaron a la construcción, que no llegaron a la construcción de un matrimonio como tal. Pero en medio de esto el Señor trae paz para confiar en su perdón, para confiar en su guía, para esperar en su soberana voluntad. Una verdadera relación matrimonial que goce de la bendición del Señor. Y para los jóvenes, las jóvenes, los que no se han casado todavía, la invitación, mis hermanos, es entender que cuando decidimos formar un hogar, nunca debemos de hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor claramente ha establecido que si nos ha permitido conocer de su gracia en estos caminos, jamás podríamos pensar en ver como una alternativa buena o saludable el enamorarse de un inconverso, por muy bueno que sea. Jamás sería una alternativa, porque ya el Señor lo ha establecido, que el yugo desigual no puede darse entre incrédulos y creyentes. Mis hermanos, el matrimonio es diseño de Dios. Y todo lo que Dios hizo es bueno, es perfecto. Se me escapaba, ¿verdad? Si alguna de las damas o caballeros piensan luego formar un hogar, esa pareja debe de buscarla en la sombrilla del cristianismo. Nunca pensar en buscar a alguien por bonito, por dinero o porque sea muy bueno en la sociedad. Jamás debería de ser esa una opción a considerar. Jamás debería de ser una opción a considerar, incluso de una persona que se hace llamar cristiana, tomar ese camino del matrimonio sin conocerse y sin esperar la confirmación de parte de Dios, que es Dios quien los está uniendo en el sagrado vínculo del matrimonio. Jamás debería de ser así. Experiencia he visto yo en muchos años que tengo sirviendo al Señor, personas que se han llevado de las emociones, del sentimiento, del deseo físico, y han fracasado de bruces porque no han esperado la confirmación de parte del Señor. Nosotros no podemos seguir tratando de llevar nuestros matrimonios como aconseja el mundo, sino como nos instruye el Señor. Seamos casados o solteros, estamos en una relación matrimonial con Cristo. Él es nuestro esposo que nos cuida, que nos protege, que dirige en todo, y por lo tanto debemos de estar sujetos a Él en todo. Cristo jamás se divorciará de su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, el divorcio no debe de ser considerado entre nosotros como una salida. Y si lo hemos hecho, entonces pidamos perdón al Señor y seremos limpiados de toda maldad, como Él dice en su palabra, y encaminados a la unión con Cristo, de la cual hablamos en nuestra vida matrimonial, pero también en nuestra vida eclesial. Que el Señor nos dé esa gracia, mis hermanos, para entender que el divorcio nunca es la salida primaria a nuestros problemas, el escape a nuestros problemas. Jamás, sino más bien el matrimonio debe de ser visto como algo sagrado y algo de lo cual el Señor nos invita a permanecer allí hasta el final de los tiempos, hasta que Él nos llame
a su presencia. Es la única vía para escapar al matrimonio. Estemos de pie y oremos al Señor.